señores y señoras diputadas y todas las personas que nos acompañan esta tarde, tanto de la prensa como los que se encuentran en la barra y desde sus hogares. Hoy quisiera referirme a un tema que es un tema complejo y tal vez muy poco popular en este país, pero quiero comentarles y hablarles de un tema absolutamente de responsabilidad y que creo que aquí todos y todas las diputadas la tenemos y que debemos de cumplir con el juramento que hicimos aquí cuando llegamos un 1 de mayo, dado que esta responsabilidad está en este momento en nuestras manos. Y me refiero un poco y quiero iniciar con la historia de la humanidad. La historia dice que hoy la humanidad se desenvuelve en áreas de globalización, en una época marcada por el desarrollo vertiginoso de las telecomunicaciones, el progreso sin precedentes de la ciencia y el devenir de numerosos actores en el complejo escenario internacional, dado como resultado del surgimiento de lo que muchos llaman una aldea global, es decir, esa interdependencia que hace que lo acontecido al otro lado del mundo afecte ineludiblemente en cuestión de minutos al mundo en general. Hoy, para los padres y madres de familia que conocemos que nuestros hijos viven en este mundo de las telecomunicaciones y que conocen muchísimas cosas y que les llamamos los jóvenes de la internet, que viven totalmente en estos datos, no solamente podemos traspasar barreras desde el conocimiento, sino que también trasciende las barreras desde la economía y la situación que vive Costa Rica el día de hoy. Para muestra un botón, durante el 2008-2009 la economía mundial sufrió la crisis financiera más severa y profunda desde la posguerra. Según el Fondo Monetario Internacional, el Producto Bruto Mundial cayó aproximadamente 0,5 punto en el 2009, mientras que el desempleo llegó a dobles dígitos en varios países desarrollados y emergentes. Costa Rica no fue la excepción y también sufrió los embates, debiendo adoptar medidas para paliar sus efectos. Mientras que la mayoría de los países de la región decidieron aumentar el gasto en cuestiones temporales, nuestro país apostó por aumentar el gasto en rubros sensibles como el incremento en el número de maestros y de maestras, profesionales en la salud y miembros de la fuerza pública. Más que un gasto inmediato, se trata de una inversión social a largo plazo. Desde luego, esta forma de contener la crisis de Costa Rica es una manera que también se hacía inversión en la parte social, como lo he mencionado, y que hoy cuando nos dicen, y precisamente quiero referirme a la segunda visita que hace Rodrigo Bolaños, presidente del Banco Central, que por segunda ocasión está en la Comisión de Hacendarios, nos es muy claro al decir que la contención del gasto de Costa Rica no es un tema de disminuir en galletas o disminuir en cosas que son peseteras, como le podríamos llamar en una jerga más costarricense, sino que realmente estamos hablando de la inversión de un país. O yo quisiera saber cuántos apostarían a eliminar plazas de maestros y cerrar escuelas, o cuántos apostaríamos a tener menos policías y cómo combatir la inseguridad en este proyecto que lo han tenido todos los partidos políticos. La verdad es que la reducción del gasto es casi imposible en este país en los términos que se requiere para poder enfrentar el déficit. Sin embargo, al mismo tiempo que destinamos recursos para educación, salud y seguridad ciudadana, también debemos generar recursos para salarios, para pensiones, para la obra pública y todo aquello que implique bienestar de todos y todos los habitantes de este país. Y somos muy exigentes como costarricenses, queremos vivir en un primer mundo, pero no queremos pagar por esto. Y cuando hablamos de poder fiscalizar más, de pedir al Ministerio de Hacienda más fiscalización, mejor tecnología y demás, se nos olvida que eso es parte de un componente, porque somos como cultura evasores de impuestos, como cultura, y no precisamente es por ese mal sistema, sino que es nuestra cultura, y no podemos tener mejores cosas en esas condiciones. Y para muestra es decirles que el ingreso en nuestro país creció en un 15% del PIB, del 2005 al 2011, pero cuando vemos la distribución estamos hablando que un 2.6 va para pensiones, que un 1.2 va para el Poder Judicial, que un 2.3 para el pago de intereses y que ahora en esta Asamblea Legislativa pasamos del 6 al 8 en la educación.
quedaría solamente para lo que es la seguridad de este país, para la salud, para la infraestructura y para muchísimas cosas más, un punto 9. Así que no podemos exigir lo que no tenemos y desde luego tenemos una gran responsabilidad por ese déficit que tenemos en el país. El plan solidario está aquí en la Asamblea Legislativa y está por segunda vez con un texto sustitutivo. Y es muy difícil y es muy duro cuando tenemos todas esas visitas o esas audiencias que todavía no he escuchado a alguien que no diga que sean necesarios los recursos frescos, que no sean necesarios los impuestos. No he escuchado absolutamente a nadie. Y es muy lamentable, y solo basta ver actas, donde nos dedicamos única y exclusivamente a ver mociones que realmente no tienen una trascendencia como la que se requiere para este país. Satisfacer las necesidades sociales más urgentes tiene un elevado costo, y a pesar de que las proyecciones muestran que la economía costarricense crece sostenidamente un 4%, que es el promedio normal que ha tenido desde el 2005, eso no significa que podamos tapar el déficit de este país. Dicho déficit, que para el 2010 representó una suma cercana a 981.000 millones, un 5.2 del PIB, no solo es más alto desde el 1985, sino que además constituye una grave amenaza contra la competitividad, el crecimiento y la estabilidad económica de Costa Rica, toda vez que la deuda crece 1.300 millones cada 24 horas. Eso es importante tenerlo muy en cuenta. Cada 24 horas crece en 1.300 millones la deuda. Me parece a mí fundamental y de mucha responsabilidad que tiene esta Asamblea Legislativa de tomar las decisiones y que temas que son de entera responsabilidad no se pueden postergar más en el tiempo. Ante este panorama tenemos dos alternativas: o financiamos adecuadamente y a largo plazo el gobierno a través de un incremento razonable en la carga tributaria, o reducimos el aparato estatal. ¿Cuántos costarricenses quieren que el aparato estatal se privatice? ¿Cuántos han hablado de ese tema? ¿O es que realmente eso es lo que queremos? Porque las actuaciones, eso es lo único que nos pueden dar. Lo que implica disminuir provisión de bienes y servicios que ofrece a la población. Si bien es cierto, el problema fiscal es un asunto que nos atañe a todos y a todas, en este momento la solución se encuentra en la Asamblea Legislativa. Y por eso, señores y señoras diputadas, dejemos la mezquindad y actuemos por Costa Rica. Muchas gracias.